enorme placer participar en ella y muchas gracias por la presentación tan amable. En la charla de hoy no pretendo que sea una charla sobre cómo interpretar la topografía de la córnea a partir de sus mapas, sino mi intención es ver las peculiaridades que hay detrás de los sistemas de topografía corneal y ver qué pasos podemos dar un poco más allá, entendiendo la calidad óptica del sistema visual a partir de la topografía y proponer nuevas técnicas para el análisis de la biomecánica de la córnea. La córnea es el principal elemento refractivo del ojo y es una de las estructuras biológicas más fascinantes, ya que su transparencia, su integridad estructural y su regularidad nos aportan gran parte de la calidad óptica de nuestro sistema visual. Solo la superficie de la córnea aporta el 70% del error refractivo del ojo. Así que poder cuantificar de forma precisa las peculiaridades de su superficie y conocer la estructura y su integridad estructural va a ser muy importante para poder cuantificar cuáles son los valores de normalidad, como vemos en la imagen de la izquierda. Vamos a tener distintos valores de normalidad para distintas personas y va a ser una córnea normal que va a tener buena visión. Sin embargo, hay situaciones, en este caso se ve a simple vista cómo esa córnea va a estar alterada, es una córnea que tiene un queratocono, pero cuantificar de forma precisa los números de esa córnea no es tan trivial, no es tan sencillo. Y también va a ser interesante poder cuantificar las etapas subclínicas de esta patología para diferenciar qué es lo que es normal de lo que no es normal. Y esto es un aspecto muy interesante porque nos va a permitir abordar qué soluciones podemos ofrecer antes de que aparezca una patología. Desde luego, la córnea se adapta en las lentes de contacto, así que conocer su forma también es fundamental y es un aspecto clave para planificar la cirugía, tanto refractiva como la cirugía de cataratas, porque utiliza los parámetros de la córnea para calcular la potencia de sus lentes. Así que vamos a ver cómo es la forma de la córnea. En este caso, en esta diapositiva, vamos a ver distintos patrones de sus superficies, tanto de la anterior, como vemos en la parte de arriba, como la posterior, como vemos en los mapas de elevación que representan la parte de abajo. Si nos centramos en la izquierda, vamos a ver dos mapas, el correspondiente a la superficie anterior y a la superficie posterior. En este caso se trata de un sistema, de una córnea normal, de un sujeto sano y de un sujeto joven y sano. En este caso vemos que los patrones de intensidad de color de este mapa son más intensos en la superficie posterior que en la superficie anterior. Y esto lo que nos va a hacer va a ser un efecto compensatorio del astigmatismo que tiene la cara anterior. Es decir, que en este sujeto el astigmatismo total de la córnea es menor que si midiéramos solo el astigmatismo de la superficie anterior. Y esto nos indica que es importante poder cuantificar las dos superficies, tanto la anterior de la córnea como la de la posterior. Por otro lado, en los dos mapas centrales tenemos un patrón distinto de superficie y este caso es de los más comunes después de una operación de cirugía refractiva, ya que al ablacionar la córnea se va a modificar su asfericidad y la esfericidad está íntimamente relacionada con el valor de aberración esférica. El signo de la aberración esférica va a ser distinto dependiendo si la ablación es para un ojo miope o para un ojo hipermétrope. En el caso del miope, la ablación es central, con lo cual tendremos valores más negativos. Y en el caso del hipermétrope, la ablación va a ser en la periferia, con lo cual los valores van a ser más positivos. Por lo que nos indica también la importancia de conocer la forma de sus superficies y entender qué es lo que está pasando después de una cirugía. Y por otro lado, hemos visto el caso normal para cuantificar, por ejemplo, el astigmatismo. Todas las córneas tienen cierto nivel de toricidad. El caso de cirugía, después de un LASIK, cómo se va a alterar las superficies de la córnea. Y vamos a tener el caso patológico. Y el caso patológico es el ejemplo más claro es el del queratocono. Y en este caso, lo que vamos a tener va a ser un patrón de irregularidad marcado en las dos superficies.
En este caso, el astigmatismo ya no va a ser regular, va a ser irregular y vamos a tener un nivel alto de aberraciones de alto orden, lo que va a limitar la calidad visual, como veremos más adelante. Pero para detectar estos cambios sutiles en forma, tenemos que tener técnicas de imagen adecuadas. Así que veamos qué técnicas de imagen tenemos. La primera de ellas, o el primer desarrollo, además es el común y el más extendido en la práctica clínica, es el basado en la reflexión de los anillos de Plácido. En este caso, es un sistema de medida inmediato, ya que lo que obtiene es una imagen de la reflexión sobre la córnea de anillos concéntricos. Este sistema es rápido, pero tiene el inconveniente de que solo nos va a dar información de la superficie anterior de la córnea, con lo cual no tenemos información necesaria de la superficie posterior. La resolución espacial de este sistema va a estar limitada por el número de anillos que podamos proyectar sobre su superficie. A mayor número de anillos, mayor resolución. Pero claro, si juntamos mucho los anillos, en el caso en que tengamos una película lagrimal distorsionada o un caso de irregularidad marcado, pues esta continuidad existente la vamos a ir perdiendo. Como esta técnica la vamos a ver en detalle un poco más adelante, vamos a pasar un poco a ver qué otras técnicas podemos tener en la práctica clínica. Y el siguiente desarrollo evolutivo fue el basado en un barrido en hendidura, es decir, en la combinación de los anillos de Plácido, como vemos aquí, con el equivalente a la lámpara de hendidura. Con el barrido en hendidura podemos obtener información de la superficie posterior, pero como vemos en la imagen, la resolución espacial no es muy alta, mayor de 100 micras. Y además es una técnica que al utilizar el barrido de 2 proyecciones de luz es lenta, o sea, tarda alrededor de 2 segundos o más de 2 segundos. Con lo cual es una técnica que va a tener una serie de características inherentes al movimiento del paciente durante la medida. Y va a ser una técnica que nos puede fallar un poquito en la reconstrucción de la superficie posterior. Así que para tener una información precisa de la superficie posterior, nos tenemos que ir ya a desarrollos tomográficos, como es el caso de Seinfeld o el caso del OCT. Seinfeld lo que hace es inclinar el plano de la cámara para obtener una mayor profundidad de campo. Y OCT lo que hace es utilizar un escáner óptico y otros elementos para obtener la imagen punto a punto de las estructuras que queramos visualizar. Como vemos en la imagen del OCT, la información que obtenemos es bastante detallada, o sea, tenemos una imagen con una resolución espacial muy alta. También es una técnica de imagen, vemos todos los apartados están en verde, a diferencia de las otras técnicas. Por ejemplo, Plácido solo tiene la medida de la cara anterior, el escaneo en barrido es lento y usa la combinación de distintas técnicas, y Seinfeld pues va a tardar más de un segundo, con lo cual puede haber algún movimiento asociado y algún artefacto en la medida, y el OCT podemos controlar esa parte. ¿Cuál es el problema en el caso del OCT? Las distorsiones que pueden tener. Y las distorsiones hay que corregirlas, tanto la óptica como la asociada a los dos escáneres, para poder obtener un mapa preciso de la superficie de la córnea. Así que, ¿qué soluciones han hecho distintas casas comerciales para poder obtener información precisa de la forma con una resolución muy alta? Pues muchos sistemas han combinado Plácido tanto a Seinfeld como al OCT. Así que como Plácido se ha combinado con todos los sistemas, o se ha propuesto en todos los sistemas, vamos a ver en detalle qué es lo que tiene los discos de Plácido. Y en este caso, en esta parte de la izquierda, vemos distintas configuraciones del casquete. El disco de Plácido, o sea, los anillos de Plácido, lo que tienen, los topógrafos basados en anillos de Plácido, tienen 3 elementos ópticos. Un canal de iluminación que proyecta los anillos concéntricos sobre la superficie corneal. Tiene distintas configuraciones, vemos A, B, C y D, como puede ser en plano con un casquete hemisférico o con una configuración cónica para proyectar los anillos concéntricos sobre la córnea.
El segundo elemento óptico es una lente que nos va a trasladar la proyección de la córnea sobre nuestro plano imagen, y en nuestro plano imagen tendremos un sensor, con lo cual es un sistema de diseño a priori bastante sencillo. O sea, es un canal de iluminación, una lente y un sensor. ¿Qué peculiaridades tenemos en Plácido? Pues como vemos en esta parte, si queremos obtener información de la periferia, de la córnea, o sea, es decir, un área más allá de los 4 milímetros o 5 milímetros centrales, nos tenemos que ir a una configuración de un casquete que se acerque mucho al ojo, es decir, porque el ángulo de incidencia del anillo periférico tiene que estar acorde a cuál va a ser la normal, la reflexión de la normal en ese punto, para obtener la información de este punto en nuestro plano imagen. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, pero antes de ella quiero aprovechar esta imagen porque es la que comúnmente tenemos en los datos de Plácido. Y aquí, para obtener la información, los algoritmos de procesado lo que van a detectar son los bordes en las transiciones de claro y oscuro. Como vemos, la parte central más o menos se reconstruye bastante bien, pero donde vamos a tener los problemas va a ser en la periferia, ya que no vamos a tener una reflexión de los anillos de Plácido precisa y nos va a impedir que los algoritmos de reconstrucción de borde funcionen de forma adecuada en este caso. También vemos artefactos por las pestañas que va a impedir que la continuidad de este anillo siga y como vemos se va perdiendo. Y vamos a poder tener problemas asociados con la película lagrimal, es decir, si tenemos un ojo seco, pues también va a haber irregularidad en nuestros patrones de los bordes. Si estos bordes están más juntos, lo que nos va a indicar es que la córnea va a ser más potente, es decir, que va a tener una curvatura más, o sea, si tenemos un valor normal de 7,8 en la anterior, pues va a ser 7 con algo, o sea, si tenemos los anillos más juntos en la parte que detectemos. ¿Cómo funcionan estos algoritmos de detección? O el conjunto de proyección de luz, reflexión en córnea y detección en nuestro sensor. Pues vamos a tener que vamos a reconstruir la información de la córnea a través de triangularización, es decir, nuestro punto P correspondiente a este anillo se va a proyectar sobre, o sea, la incidencia va a ser en el punto Q de la córnea. Es decir, y este ángulo incidente, si consideramos que la normal viajaría por aquí, se va a reflejar y va a seguir una trayectoria en línea recta que pasará por el punto nodal de nuestro sistema óptico y se formará su imagen en el punto S del sensor. Más o menos esto queda claro, es trigonometría y va proyección, reflexión en córnea y propagación hacia el sensor. Y así podremos reconstruir toda la continuidad de este anillo. Si juntamos más anillos, pues tendremos distintos puntos de elevación que podemos captar sobre nuestra córnea. Y esto se va a reflejar en nuestro plano imagen. En esta revisión que hizo un investigador mexicano con apellido Malacara, viene bastante bien descrito cómo funcionan los sistemas basados en Plácido. Y yo os aconsejo, la verdad es que su lectura porque es muy detallada. El siguiente paso que tenemos va a ser transformar esa información, es decir, lo que obtenemos en nuestro plano imagen, cómo lo vamos a pasar a unas coordenadas de las que podamos extraer la información tridimensional. Y para ello vamos a necesitar una transformación matemática que va a estar relacionada con la distribución de la intensidad en nuestro plano imagen, es decir, nuestra distribución en la intensidad de X y Y va a tener una posición específica dentro de nuestra matriz del píxel que nosotros determinemos, y nuestra coordenada Z va a ser una función de X y Y y va a estar también relacionada, asociada a la distancia focal de nuestro sistema óptico. Una vez tenemos
por triangularización hemos obtenido cuál es nuestro punto en el sensor de la córnea, podemos tener nuestra distribución de los múltiples puntos en X, en Y y en Z. Y con ello, finalmente, vamos a tener unos puntos de la superficie. Pero esto no se queda aquí. De los puntos de la superficie tenemos que sacar información que sea relevante y que podamos interpretar fácilmente. Así que para ello lo que tenemos es que ajustar a estos puntos algo que conozcamos. Podemos ajustar una esfera y con ello conocer el radio de curvatura de esa superficie. Podemos ajustar un cubicoide y además añadir cuál sería la esfericidad, o un bicubicoide y formar de dos meridianos, es decir, en X y en Y la esfericidad de esos dos meridianos. Y también podemos ir un poquito más allá y ajustar a polinomios de Zernike y con ello conocer también las peculiaridades de la regularidad de esa superficie. Como representación de estos puntos podemos ajustar una esfera, la mejor esfera o la esfera de referencia, y obtener cuál es la elevación de mis puntos de su superficie. Y así ver cuáles son los puntos que tienen una elevación, cuáles son los puntos que tienen una depresión y cómo se distribuyen a través de un área determinada donde hayamos sido capaces de obtener información de esa proyección del canal de iluminación. Con lo cual vamos a saber exactamente cuál es la forma de nuestra córnea. Si ajustamos a los polinomios de Zernike, o sea, no sé cómo de familiarizado, luego lo podemos discutir o podemos incidir en esta parte, en el TAC, tenemos una serie de polinomios que podemos ajustar en su conjunto a la superficie y conocer, por ejemplo, los términos de bajo orden, es decir, cuál es el astigmatismo que tiene nuestra superficie y poder compararlo con el refractivo, en el caso de que hagamos una refracción subjetiva. Aquí tenemos los dos coeficientes de astigmatismo y el coeficiente de desenfoque. Pero también la ventaja que nos dan los polinomios de Zernike es que podemos ir más allá y conocer cuál es, término a término, lo que está pasando en esa córnea. Es decir, cuál es mi magnitud de aberración esférica en este caso, cuál es mi magnitud de coma en el caso de que estemos en el orden 3, o de trifoil con las irregularidades de los bordes. Y así comprender cómo deficiente es nuestra superficie óptica como elemento óptico. Si conocemos esta información, la podemos trasladar a un programa de diseño óptico y con ello podemos simular en distintos modelos de ojo cuál es la calidad óptica de nuestro sistema óptico. Es decir, si modificamos la entrada de la córnea, tenemos que tener podemos poner unas propiedades del cristalino normal o que estén asociadas a la edad, 2 radios de curvatura sería suficiente. Ponemos la superficie en 3 dimensiones de nuestra córnea, de la superficie anterior y la posterior, y podemos hacer un trazado de rayos a través de esas superficies de nuestro sistema óptico y comprender qué es lo que está sucediendo en nuestra retina, en nuestro plano imagen. Si tenemos unas superficies corneales regulares y perfectas, vamos a tener que la imagen de un punto es un punto y que nuestro sistema óptico se comporta de una forma ideal. Es decir, la imagen que vamos a obtener en nuestro mejor foco, o nuestro foco en nuestro plano de retina, va a ser una imagen nítida y perfecta. Pero, como podéis imaginar, si vamos un poquito más allá y metemos una córnea que tenga una alteración, en este caso unas magnitudes de aberraciones y de astigmatismo bajitas que dé cierto grado de irregularidad a esta superficie, vamos a tener que la imagen de un punto en nuestro plano imagen ya no es un punto, sino que es una imagen con un tipo de deterioro. En este caso va a tener un astigmatismo marcado. Y en consecuencia la imagen de la letra E va a ser más borrosa. O sea, no la vamos a ver tan nítida como en la condición ideal. Es decir,
estamos induciendo unas imperfecciones a nuestro sistema óptico. Y esto lo podemos hacer conociendo la superficie de la córnea en 3 dimensiones. Metemos esa superficie en nuestro programa de diseño óptico y vemos qué es lo que está pasando. Si medimos una córnea que esté más deteriorada, es decir, que tenga más astigmatismo y más aberraciones, pues la consecuencia de esto es que la imagen de nuestro punto ya está más abierta, o sea, tiene una forma de coma marcada, tiene una forma que esta imagen del punto ya se abre, se expande, pierde su intensidad en el centro, y la consecuencia de nuestro sistema es que la imagen que vamos a ver a través de nuestro sistema óptico ya es mucho más borrosa que las dos anteriores. La imagen ideal, con un poquito de imperfecciones en la superficie y con muchas más imperfecciones en la superficie. Y esto nos va a servir para poner números a cómo ve este paciente, relacionar esta imagen con la agudeza visual o con la que tiene en la clínica este paciente que hemos medido, o correlacionar más allá del astigmatismo qué es lo que está pasando en este sistema visual. Así que vayamos a un ejemplo real. Es decir, hemos medido las dos superficies con la topografía de un paciente de queratocono y podemos pintar cuál es su mapa de elevación. Este mapa de elevación lo vamos a cargar en el programa de diseño óptico. Aquí tenemos la superficie anterior, el espesor para esas superficies y la superficie posterior. Hacemos un trazo de rayos sobre esta superficie, analizamos qué está pasando en el plano imagen y vemos que si pintamos el mapa de aberraciones, como tenemos un astigmatismo regular bastante marcado, esto se traduce en que en nuestro mapa de aberraciones está presente un astigmatismo bastante alto. Pero también la superficie posterior induce otras características que estamos viendo en este mapa. Así que si pintamos solo las aberraciones de alto orden, vamos a ver qué peculiaridades hay. Y a estas peculiaridades le vamos a poner unos números. Es decir, si vemos estos dos mapas, tanto el de astigmatismo con las aberraciones de alto orden como solo el de alto orden, podemos identificar visualmente a qué se parece. Es decir, vemos que este mapa se va a parecer mucho a este coeficiente de Zernike, porque la forma que tiene es muy similar. Y vamos a ver que este mapa que tenemos aquí, sobre todo esta depresión o este incurvamiento en los bordes, se parece mucho a este coeficiente de Zernike. Así que cuantificamos, efectivamente, el número en magnitud del astigmatismo de este coeficiente es mayor que el del otro coeficiente. Y también vemos que este término también presenta una magnitud mayor, con lo cual poniendo números y números reales a qué es lo que está sucediendo en un sistema óptico en el sistema óptico de nuestra córnea que hemos medido. Y con estos números, pues claramente podemos determinar qué estrategias podemos hacer, tanto en compensación en gafas, y en particular este paciente que tiene esta magnitud de aberraciones, de astigmatismo, va a tener, si lo trasladamos a lo que entendemos en refracción, unas 8,5 dioptrías a 5 grados de eje. Es decir, para 4 milímetros de pupila que hemos analizado, 0,5 micras equivale a una dioptría y media, más o menos. Así que estos números nos van a dar una aproximación a nuestro valor refractivo de ese paciente. Con lo cual tenemos una información bastante detallada con los mapas de elevación de una córnea que hemos medido con el topógrafo.
Y esto, si simulamos, podemos ver cómo se diferencia de una imagen real cuando el paciente va caminando por la calle, un paciente con queratocono. La imagen o sea, de esta escena que tenemos en esta parte de la derecha de la diapositiva, pues este caso, esta córnea en particular, la va a ver de esta forma. Es decir, no va a ser capaz de detectar los detalles de la imagen de una forma precisa. Así que con la información, o sea, lo que quiero remarcar en esta parte es que hemos pasado de la información de lo que hemos obtenido con un topógrafo a entender cómo puede funcionar la córnea como elemento óptico y comparar cuál es su calidad óptica. Y esto nos va a dar una idea de qué estrategia podemos seguir tanto en la compensación en gafas como en una planificación quirúrgica. Y va a ser muy interesante. Pero no solo de topografía vive la córnea, es decir, más allá de la topografía tenemos, porque la topografía solo nos va a medir la superficie anterior y posterior de la córnea, tenemos un paquete en el medio y ese paquete es el estroma. Y el estroma lo que nos va a dar es una relación muy clara con la integridad estructural de nuestra estructura, de nuestra córnea. Además de su transparencia, porque como vemos tiene una organización bastante exquisita. Claro, si esto se va a alterar su topografía, pero antes de que se altere su topografía, se va a alterar la biomecánica. Y la biomecánica es un concepto que no está tan estudiado, porque no tenemos técnicas de imagen en vivo que nos midan los valores de biomecánica en 3 dimensiones. Así que este es un campo bastante activo de investigación. Simplemente aquí voy a ser más breve que en la parte de topografía y decir que, claro, como es de esperar, si comparamos cómo es la estructura de nuestro estroma, es decir, cuál es la orientación de las fibras de colágeno, vamos a ver una diferencia clara entre un sujeto normal y un paciente con queratocono. En el sujeto normal vemos una clara y una marcada ortogonalidad en las fibras de colágeno, en su distribución dentro del estroma. Pero en el caso del queratocono, esto se está alterando. Y claro, ¿esto qué nos va a dar? Pues nos va a poner una información relevante de cuál es la integridad estructural de la estructura de la córnea. O sea, es decir, cómo de estable biomecánicamente o de inestable es esta estructura. Y esto puede ser que nos indique o que nos dé la clave de cuáles son, o sea, además de la topografía, cómo podemos identificar con la topografía y la biomecánica las etapas subclínicas de una patología, o cómo podemos identificar o mejorar un proceso quirúrgico. Y ahí tenemos que poner ideas para poder obtener esta información. Esta información está obtenida en muestras ex vivo. La mayor parte de estudios de biomecánica son ex vivo, porque lo que hacen son técnicas de imagen que tardan bastante tiempo, incluso días, o técnicas que utilizan una muestra hasta que se rompe. Lógicamente, no lo podemos hacer en una córnea. Así que tenemos que buscar una aproximación más o menos ideal que nos dé números biomecánicos de una estructura corneal. Y para ello en el mercado lo que tenemos ahora mismo más acertado es el Corbix. Y el Corbix lo que hace es combina la imagen de Seinfeld, es decir, la inclinación del plano de la cámara para obtener información con mayor profundidad de campo, añade unos sensores de alta velocidad y un pulso de aire en la parte central de la córnea. Y como vemos en estas imágenes, con la incidencia del pulso de aire lo que vemos es una progresiva aplanación de la córnea y una recuperación, es decir, se vuelve a una posición donde hay otra aplanación, una primera aplanación, una segunda aplanación, y volvería con un tiempo de recuperación a su estado inicial. Pero esta técnica no es la aproximación ideal. Lo primero, porque es bastante molesta, es decir, es un pulso de aire bastante potente que incide en el centro de la córnea. Y es bastante
bastante invasivo. Y el segundo inconveniente que vemos a esta técnica es que solo obtiene medida en un corte transversal. Es decir, la medida va a ser muy dependiente del plano donde estemos grabando el vídeo de alta velocidad. Así que la medida o el valor de la medida puede ser si medimos aquí, en esta sección, o medimos en este corte o en este corte. Así que tenemos que intentar proponer nuevas técnicas de imagen. Y yo os voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestro laboratorio. Este trabajo está en combinación con la Escuela de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y lo que hemos pensado es algo relativamente sencillo, que sería intentar aprovechar el conocimiento de topografía, no de Plácido, porque la continuidad de los anillos nos haría difícil obtener la información en 3 dimensiones, sino en lugar de proyectar un anillo de Plácido, proyectamos un conjunto de puntos sobre esa córnea. Tenemos el conjunto de puntos proyectados sobre la córnea, vamos a tener su distribución en el plano imagen. Y a este conjunto de puntos, para evitar, claro, tenemos que estimularlo mecánicamente y a ser posible de forma no invasiva. Para resolver esa parte, lo que hemos pensado es decir, vale, pues nuestro método de estimulación no va a ser un pulso de aire en el centro de la córnea, sino vamos a intentar controlar que sea un micropulso de aire que se proyecte en la esclera. Y esa proyección en la esclera lo que va a hacer es como si imaginamos un tambor, es decir, vale, tocamos en el borde de la esclera y nuestra córnea, como es viscoelástica, pues va a tener unos modos de propagación. Pues con estos desplazamientos de nuestros puntos, detectar los modos de propagación y así poder una técnica que sea menos invasiva y que nos dé información en 3 dimensiones de la biomecánica de la córnea. Lógicamente, esto nos ha pillado en un momento en el que estamos con el estado de alarma y no lo tenemos resuelto en laboratorio, volveremos a ello, pero sí que hemos hecho unos ensayos preliminares y lo que teníamos a mano en la Escuela de Aeronáutica ha sido material, o sea, no una córnea, lógicamente, sino material que nos podía ser útil y, o sea, que simulaba el ala de un avión, era material compuesto. Y ahí lo que quería era estudiar con una técnica no invasiva, sería como validar si nuestra técnica era útil para proponer como técnica de imagen más o menos sencilla de análisis de la biomecánica. Y lo que hicimos fue utilizar un patrón de Trekkel sobre el ala del avión y estudiar las frecuencias propias de la estructura, que ya conocíamos porque es un material que teníamos estudiado. A este ala de avión y a esta proyección le acoplamos 2 cámaras de alta velocidad para obtener los desplazamientos en plano y fuera de plano. Y lo que obtuvimos, pues nos gustó bastante, porque fueron la reconstrucción propia del primer modo de vibración de la estructura. Como vemos, este sería lo que obtuvimos con la cámara derecha y con la cámara izquierda. Esta sería la reconstrucción de las 2 cámaras. Y vimos que sí que reconstruíamos el primer modo, que es el de flexión del material. Así que esto nos dio una idea muy buena de cuáles eran los pasos que teníamos que seguir y pudimos validar nuestra tecnología. Y la validación la hicimos haciendo vibrar esa superficie. Acoplamos 3 acelerómetros para ver cuál era los modos de vibración de esa estructura e intentar reconstruir con las cámaras de alta velocidad. Y más o menos, como vemos en la imagen de la izquierda, lo conseguimos. Así que ahora esperamos que podamos volver al laboratorio y trasladar esto que hemos hecho con un material compuesto que simula el ala de un avión, con un tejido biológico para ver si nuestra técnica es posible. Así que por mi parte, esto es todo. Y daros las gracias por vuestra atención. Así que podemos continuar la discusión en el chat.